Bueno, vamos a darle inicio a nuestra clase de hoy, nuestra clase número 3 de 8. Buen día, señores. Buen ¿Qué día, tal? Fede. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, Podemos bien. comenzar nomás ya. Bueno, gracias. Gracias. Dale, Eh, dale. lo que decía nomás es que vamos a arrancar nuestra clase de hoy número 3. Veníamos haciendo hasta acá dos ejercicios de tabla dinámica. En el primero vimos las estructuras, en el segundo estábamos viendo cómo incorporar a la tabla un campo repetido de monto con la finalidad de ver en uno de ellos la información resumida por suma y en otro de ellos la información resumida por ponderación. Esa ponderación, de acuerdo a lo que nos solicitaba el ejercicio, es una ponderación que se tenía en cuenta al total general. Nosotros incorporamos nomás simplemente para ver qué ocurría cuando un campo que no contiene importes o números es llevado al área de valores. Habíamos visto que se reproduce una cuenta y esa cuenta a lo mejor sirve para alguna estadística, alguna información que uno también quiera ver. Pero aquí el enfoque básicamente del ejercicio es el de la ponderación, ¿sí? El 100% representa el total de lo que tenemos, digamos, resumido en el otro campo, y la distribución de todos los elementos van a dar ese 100% para tener el enfoque ponderado en función al total, nada más. Nosotros ahora, vamos a ver si, creo que estuvimos hablando por último del color, pero a partir de ahí terminó el ejercicio 2. Por lo tanto, ¿están viendo bien mi pantalla? Por ahí nomás, Sí, como la primera clase que se veía borroso y todo eso. Antes de continuar, quería saber eso. ¿Me muy Yo bien. estoy viendo bien. Bueno, Yo bueno, estoy viendo bien también. bueno, excelente. Paso entonces a la tabla dinámica 3. En este ejercicio la idea es un poco ver qué opciones tendremos para agrupar. Cuando la base de datos por algún motivo no nos trae un elemento que nosotros necesitemos para poder hacer un análisis, entonces quiero mostrar nomás con esto que yo puedo también seleccionar los elementos que tengan que verse dentro de un grupo. Por algún motivo tengo que agrupar. Entonces acá vamos a tratar de reproducir un poco esa situación. Eh, entonces, Juan, vamos a hacer un poco contigo este ejercicio. Yo voy a ir desarrollando en función a lo que vos me digas, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que Bueno, tenemos que hacer? era una tabla dinámica a partir de esta tablilla en una hoja nueva. Entonces marcamos todo desde A12 Bien, hasta G excelente. al final. Después, Después, a ver un poco las bien, instrucciones. Después nombrar la nueva hoja creada como TD3. bien. En este caso, antes de continuar, tengo que crear la tabla dinámica, ¿sí? Entonces me voy a la cinta de Sí. opción en insertar. Y Ahí ahí lo vamos a decía aceptar y picando. hoja nueva, decía. Hoja nueva, así mismo. Ok, entonces aceptar. Bien. Ya tengo la tabla. Siempre se crea la hoja nueva a la izquierda de la posición donde estamos nosotros, digamos, ¿verdad? Después decía que a esa hoja se le nombre. Entonces, ¿cómo a esta hoja uno yo le nombro? O sea, vos normalmente, ¿cómo haces eso? TD3. T3. eh, TD3. doble clic sobre Doble, la hoja. o sea, doble clic ahí. Sí, así mismo. Bien. Entonces T3, bien, listo. Estamos. Siguiente. Bueno, ahora nos posicionamos encima de la tabla dinámica Bien. ¿Y qué hacemos? y llevamos el campo cliente Ok. a la fila. Bien. En estos días estuve teniendo clases con alumnos de otra empresa, y en otra empresa, por ejemplo, me decían, profesor, cuando nosotros tenemos el cubo y vemos la información de la tabla en formato de tabla dinámica, no nos permite hacer clic para que salga en el área de fila, me decía, ¿verdad? Yo no sé si eso también le ocurre a ustedes, porque me imagino que ustedes también usan cubos o siempre la información en tabla dinámica nomás. Siempre en tabla dinámica. Ah, bueno, entonces, o sea, no necesariamente deben arrastrar, sino que pueden hacer clic en la casilla de verificación para que eso aparezca en el área, en Sí, este caso de fila, ¿verdad? ¿Eso le así ocurre mismo. normalmente? Así mismo. Bueno, entonces, Sí, sí, sí. perfecto. Sí, o tildar o arrastrar, da lo mismo, como quieran hacer está bien.
Aunque no me lo pida el ejercicio, voy a tildar monto porque si no, no tengo, digamos, la información para analizar. Y hasta ahí está mi tabla. ¿Qué hago después? Bueno, después dice agrupar por cliente en grupos de a dos. De esta Bien. forma, Por el lavandería y momento, yo no veo nomás correctamente al monto, veo como numeral. ¿Por qué era que salía numeral para empezar? hay que darle formato. Muy bien. Por un lado En hay que formato darle de fecha formato. larga. Eso, porque está en formato de fecha larga. Nosotros habíamos visto que había varias formas de cambiar formato. El más rápido probablemente sea el que se selecciona y se le da el botón de los tres ceros ahí arriba. Sí. Una opción diferente que yo suelo usar es Control Shift 1, porque al hacer Control Shift 1 veo ya representado en separador de miles, pero el decimal es el que a lo mejor no quiero usar y voy a tener que sacarle otra vez con el botón de los decimales, pero ya depende de cómo ustedes quieran usar, ¿verdad? Bien, ya tengo esto visible como número, ahora me pide que agrupe y me sugiere cuáles son los grupos, digamos. Entonces, acá nomás a Sol Lavandería y a Sol Pizzería le tengo juntos luego ya dentro de la planilla. Pero ¿qué pasa si la información que quiera seleccionar, no sé, vamos a suponer que mi grupo va a ser Banco Familiar que está en el extremo superior y Universidad Nacional que está en el extremo inferior? ¿Cómo hago para seleccionarle a los dos que no están juntos? Control, Control. presionando control. Perfecto, entonces si yo quiero seleccionar el banco familiar, me pongo ahí, presiono control y me voy a darle un clic. Y en ese momento estoy haciendo una selección discontinua, porque si era continua, que en realidad es lo que quiero hacer, simplemente me posiciono en uno de los dos y, o hacia abajo o hacia arriba, y ahí selecciono con Shift, con el teclado o con el mouse también, ¿verdad? Bien, perfecto. Y ahora, clic derecho, y ese clic derecho, vos solés hacer grupo en tus tablas, Juan, No, ¿no? Bueno, no, entonces, no. con el clic derecho al hacer la selección de los dos elementos, veo que allá arriba tengo miento, en el medio sí que tengo un botón llamado agrupar, un comando llamado agrupar. Si hago un clic en agrupar, veo que se genera algo, un cambio, es decir, se generó un campo nuevo, ese campo nuevo le dio un nombre que yo no pedí, sino que él sugirió y le llama grupo uno a los dos elementos que seleccioné. Como acá estoy viendo la tabla de forma compacta, todo sale en la primera columna y aquel que es considerado el principal está en negrita y tiene un subtotal. Y ese es grupo uno. Si miro a la derecha, en el área de fila, voy a ver que cliente 2 y cliente son los campos que ahora se ven en fila. Y por otro lado, en la parte de arriba, un ratito le voy a bajar a este. Ahí. En el área perdón, en la lista de campos yo puedo ver que también se visualiza ese nuevo campo creado automáticamente por el efecto de solicitar un grupo, digamos, ¿verdad? Que es el cliente 2 y aparece ya tildado, ¿verdad? Bien, eso como referencia para poder realizar, digamos, este pedido de grupo. Ahora bien, yo necesito seguir agrupando porque hasta acá tengo el primer grupo recién. Ahora necesito hacer el grupo 2 y voy a tener que ir haciendo de la misma forma. Entonces, en este caso, o puedo, y yo les voy a mostrar nomás en pantalla, puedo seleccionar o los dos, y ahí voy a tener que presionar control, ¿sí? Porque o selecciono los dos valores que no están en negrita de los elementos que quiero agrupar, y en el momento que le doy a agrupar, voy a ver que eso se agrupa y se forma el grupo 2. Si no, voy a retroceder nomás, control Z, voy a tener que seleccionar los que están en negrita del campo cliente 2 y al darle clic derecho y agrupar, también se forma el grupo 2. ¿Por qué les muestro esto? Porque, ¿qué ocurriría si selecciono al que no está en negrita y al que sí está en negrita de los dos elementos que quiero agrupar y ahí presiono el clic derecho? Ya no, esperen que, ya voy, ya, ahí. Y ahí presiono el clic derecho y le doy a agrupar. En este caso quiero que noten nomás que no puedo hacer la selección de un elemento de un campo cliente y de un elemento de un campo cliente 2 para realizar el grupo. A lo mejor puedo encontrarme con esto si no soy, digamos, tan detallista en la selección. Entonces simplemente eso quería aclarar, ¿sí? Pero independientemente a cómo hicieron, la idea es tenerlo visible al grupo 2 con la selección de esos dos elementos. Entonces por eso nomás pregunté primero cómo se seleccionaba un elemento que no estaba debajo o encima de otro para poder hacer la selección.
y les pediría a ustedes que vayan haciendo esto en su Profe, máquina, ¿sí? Sí, una consulta. Esta no es la misma que hicimos la clase pasada, ¿verdad? La tabla dinámica 3. ya hicimos tabla dinámica 3. Sí, creo que yo fui el que hice. Y ya Disculpen. hicimos. Yo No, no, pensé que no, no, estábamos no. repasando nomás. No, 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 no. Sí, sí, ya hicimos, disculpen, yo nomás tenía registro. ¿Con quién lo hicimos? ¿Quién fue que hizo lo que Conmigo. hizo? Marce, ¿Roberto? ¿Con Marce? No, Marce. Yo hice. discúlpame. Marce, compartime a tu pantalla. Quiero ver Sí. entonces hasta dónde llegamos. Disculpe, pues yo tengo nomás otro grupo y con el otro grupo también estoy avanzando. Entonces yo siempre entro a mirar mi avance, pero me olvidé que ya hice con ustedes. Espera, ¿qué era que iba a hacer? Ajá, el tema de compartir. Voy a dejar de compartir yo el mío. Quiero que me comparta. Espera que voy a mirar un poco si ya está. Ahora, prueba un poco si me puedes compartir ahora otra vez. Sí. Quiero ver nomás dónde nos quedamos entonces. Bueno, pues sirvió para... No, si ya hicimos, disculpen, yo pido disculpas. A ver, ya está la tabla. Ah, le metimos dos gráficos. Sí, Como nosotros estábamos refresh está viendo. bueno. Pues yo miré mi tabla y no me acordaba cómo llegamos a eso. Bueno, de lujo. Pero ya tenemos el gráfico dinámico incorporado. Creo que ya habíamos hablado algo del gráfico dinámico. Después también vemos el gráfico simple, ese de la derecha, ¿verdad? Sospecho que es un gráfico simple porque al seleccionar vemos que están marcados solamente los elementos de una etiqueta y de un valor, ¿sí? Inclusive, uno de ellos ya es promedio, ¿sí? Sí. Vemos entonces que hay dos columnas, la suma de monto era el valor normal, digamos, que siempre solemos ver cuando incorporamos un campo de monto, y el promedio de monto 2 es el que ya combinamos, el que ya modificamos. Bueno, entonces sí, el 3 y el 3 que más pide al último. Quiero ver nomás si Nada. el Ahí, ejercicio, ahí quedó. si el ejercicio 3, bien, hasta ahí. Sí, yo les dije que le iba a incorporar, digamos, otros elementos. Bien, entonces sí ya desarrollamos este, pasemos nomás ya a la tabla dinámica 4 y arranquemos con ese, ¿sí? Mil disculpas, Ok. confundí nomás. Ok, tabla dinámica 4, ¿qué me pide? Dejo de compartir mi pantalla, Bueno, ¿verdad? bueno, sí, súper. Si vamos a arrancar de la tabla dinámica 4, bueno, hoy ¿a quién es lo que le podemos hacer trabajar hoy? Ahí a Juan ya le hice calentar los motores por lo menos, ¿verdad? ¿Quién todavía no compartió su pantalla durante la clase? Yo sé que el que no va a querer no va a decir yo, ¿verdad? Pero Yo todavía no compartí. bueno, métele, prueba un poco a ver qué vemos en tu... Vamos a hacer contigo. No importa si no hiciste los otros ejercicios, este 4 sí o sí vas a hacer. A ver. Habilita nomás. ¿Sabes cómo compartir, verdad? Hay un botón verde ahí de Zoom y dice, si está en español, compartir. Bien. Ahí está. De lujo, pasate nomás la tabla dinámica 4 y es el que vamos a usar. Vos Humberto, ¿verdad? O Roberto. Sí, yo soy Humberto. Humberto, bueno, Humberto. ¿Qué dice el punto 1? Dice crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en esta hoja en J12, dice. Bueno, entonces yo te iba a obligar a no seleccionar la base de datos antes. ¿Cómo era que hicimos? J12 Muy bien. sería este. Sí, muy bien. ¿Y Y después? insertar Excelente, así mismo era. dinámica. Y ahí recién en la selección. Fantástico. Súper. Así mismo es. Excelente. Listo. Aceptar. Ya tenemos la tabla dinámica vacía. Y esa tabla dinámica 1, básicamente es la que me va a ir saliendo en la medida que yo vaya realizando. Bueno, punto Un 2. ratito. Sí, como no. Porque veía sus caras, no veía Sí, mi sí, 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 cuadrito. totalmente. Modificar nomás lo que necesite, sin problema. Ok, nombrar a la tabla dinámica creada como TD4. Correcto. ¿Cómo era que le cambiábamos nombre? Habíamos dicho A que había dos ver, opciones. Uno era a través del clic derecho, otro era posicionando en la tabla dinámica y viendo las herramientas de tabla dinámica, en el que era con el clic derecho, eran opciones de tabla dinámica y entrábamos al panel genérico. Proba un poco eso, Humberto. Clic ok. derecho, opciones de tabla dinámica, y ahí arriba está el nombre. Ahí le podemos cambiar. Esa sería una opción. Para repasar un poco, podemos entrar allá arriba, también tenemos a herramienta de tabla dinámica. En la herramienta de tabla dinámica podemos entrar en analizar
Y en analizar, que es la primera pestaña, va a mostrarnos el primer botón de la izquierda, dice tabla dinámica. Y en tabla dinámica, ahí podemos nosotros ver también. Y tiene que ser TD4. Eso. Enter. Bien. Y ahí ya vemos ese nombre dentro del recuadro, ¿verdad? Espectacular. Sí. Punto 2, listo. Punto 3. La información de la tabla puede verse por fecha. Ok. Entonces vamos a tildar fecha, tildar monto. Y como siempre tenemos este inconveniente de los numerales. Eso, listo. Vamos ahora a ver qué nos pide hacer con las fechas. Tal por fecha, años y meses. Bien, entonces nosotros en el grupo de la clase anterior habíamos visto que seleccionábamos los elementos que iban a formar parte del grupo, pero ahora Ya. tenemos fechas que son distintas. Para poder realizar esa selección del 1 a 1, a lo mejor podemos tener inconvenientes. Entonces, Ajá. cuando tengo fechas y necesito agrupar, no voy a hacer como lo hice en la clase anterior, sino directamente voy a seleccionar una fecha y le voy a dar clic derecho. Al darle clic derecho, va a salir ingresar en agrupar, porque agrupar es la que ahora mismo estoy queriendo utilizar. En agrupar voy a ver que hay un panel de fechas y ese panel de fechas es la que me va a permitir a mí realizar la selección de acuerdo a lo que me está solicitando. Acá puedo ver que me solicita años y meses. Entonces, como veo que en celeste aparece solamente meses, voy a seleccionar también años y en ese momento Inclusive, al darle acá por puedo tiene ver que aparece el link de una columna descarga con de dos modo tipos de diseño datos. Ya desapareció la tradicional, fecha corta imagen de y las solamente ideas veo el año y veo espectaculares, el ¿verdad? mes, o en este caso, Porque creo que Ocampo. sí, el mes. Y cada uno de ellos Entonces, tienen así a ver, yo imágenes. pido disculpas un Yo, ratito, si mi estoy escuchando sugerencia es, más uno de los trabajemos en micrófonos. Juancito, esta forma de No tu sé así. micrófono quién. estaba. Si Juan puede un ratito nomás, para que me entiendan lo que estoy queriendo Ahí explicarle está. nomás, ¿sí? No, yo entiendo que Juan está en Sí. la oficina y que ahí hablan también, pero solo para que ustedes me puedan entender lo que estoy explicando. A ver, hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Pedimos hacer la tabla dinámica con fecha, pero una vez que tenemos la fecha, y ahí quiero hacer un paréntesis también, porque nosotros habíamos visto que en algunas versiones, al seleccionar fecha, él ya me traía agrupada la información. Puede que en el momento que tilde fecha, no ver la fecha corta y ver directamente ya años y meses. Entonces, en ese momento, para esa versión, yo ya tenía la tabla dinámica así como me está pidiendo. Pero para otras versiones donde sí veía la fecha corta, que en este caso fue en la pantalla de Humberto, tuvimos que entrar a hacer el tema este de grupos, ¿sí? Entonces, una vez que veo grupos, puedo ver que aquí mi base de datos tiene nomás fechas que no son continuas, ¿sí? O sea, son históricas, pero son entrecortadas. O sea, me trae mayo del 60, mayo y agosto del 74 y después aparece ya en el 2017. Aquí quiero nomás hacer un cambio porque me resulta muy importante que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando la información de la base de datos que ustedes estiran o de la tabla dinámica que les hayan configurado desde informática ustedes, tiene fecha, ahí tenemos una modificación o una forma de presentación de los datos que sería interesante poder comprender. Así como en su momento les había dicho que una tabla dinámica es mejor presentada cuando los elementos de mayor cantidad están en fila y los menores elementos están en columna, también hay una coherencia en cuanto a la información que tiene fecha para la presentación con un gráfico, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes tienen que presentar una tabla dinámica y un gráfico y tienen que ser leídas al mismo tiempo esas dos informaciones. Entonces, hay una forma correcta también de hacer la presentación en cuanto a eso. Pero quiero hacer una modificación a propósito de mi base de datos. Quiero, Humberto, que te vayas un rato a la primera fecha de tu base de datos, ahí donde está el 14 de mayo del 2017, y le pongan nomás, a ver, vamos a hacer como si fuera que tenemos información histórica de hace 2 años. Y ponerle entonces 1 de enero del 2018, ponerle. Entonces, de hace 2 años atrás tenemos información y vamos a ver si haciendo el relleno de esa fecha a lo largo de la columna me sale información de aquí a 2 años más. Entonces, al hacer doble clic, cuando tengo una fecha, Excel normalmente lo que hace es un relleno de los días siguientes a esa fecha.
y puedo ver que termina el 26 de febrero del 2018, pero todo es todavía dentro del año 2018. Yo necesito que eso supere el año 2020, inclusive 2 años más. Entonces, voy a ver que cuando Humberto hizo doble clic sobre esa celda, le apareció un botón al costado que todavía sigue saliendo ahí abajo, que es el de opciones de autorrelleno. Al entrar ahí, yo puedo cambiar lo que Excel utilizó, que fue serie de relleno, por rellenar meses. Entonces, quiero que seleccione un poco el que diga rellenar meses, Humberto. Y al seleccionar rellenar meses, vamos a ver que mi relleno cambió. El de seguir viéndose de a un día siguiente o consecutivo, veo ahora que son meses diferentes y ahí sí puedo ver que se va hasta septiembre del año 2022. No sé, vamos a suponer que tengo nomás una base en donde tengo datos históricos por un lado y por otro lado también tengo proyecciones, o sea, no sé, el presupuesto, lo que yo creo que va a ocurrir, lo que gerencia o el directorio me pasó para que considere como los objetivos de cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con este cambio realizado a la base de datos, yo ahora quiero que la tabla dinámica me muestre esa información. ¿Y qué puedo hacer para que la tabla dinámica me muestre esa información, Humberto? ¿Qué te parece que tenemos que hacer? Actualizar la tabla Muy dinámica. bien. ¿Cómo se actualiza una tabla dinámica? En datos, Muy bien. actualizar. Perfecto. Ahí entonces, bueno, ¿y este mensaje por qué salió? Ese mensaje que le salió a Humberto salió solamente porque la tabla dinámica iba a cambiar de tamaño. Y al cambiar de tamaño puede que, habiendo datos pegados a lo que ahora se ve en la tabla, puede que esos datos se pierdan, ¿sí? Entonces él le hace una advertencia si ustedes están seguros de que quieren, digamos, que esa tabla dinámica cambie de tamaño. Al darle sí, él muestra la información cambiada de tamaño. Ahora, si yo le digo que no, ¿qué ocurriría? De hecho, disculpame Humberto, que quiero que le hagas control Z hasta ver otra vez cómo estaba antes la tabla ahí. Porque quiero que te vaya y a propósito le pongas debajo de ese 148,200, no sé, cualquier cosa ponerle, lo que quiera. Ponerle un dato. Y ese dato, no sé, supongan nomás que ustedes están trabajando y alguien les dice, che, anotan por el teléfono de fulano y ustedes anotan justo ahí al lado pegado de su tabla dinámica y después tienen que continuar trabajando y tiene que crecer la tabla. Entonces, en ese momento, vamos a estar nomás en la tabla para poder actualizar otra vez. Entonces, lo de hace rato fue aceptar directo y cambió de tamaño. Pero, ¿qué ocurre cuando la información está ahí? Y yo le digo, no, no quiero reemplazar. Entonces, dale un poco no para entender nomás. Él realizó la actualización en realidad, pero para dejar que ustedes puedan salvar ese dato antes de que se borre, él hace como que dejó de mostrar la información que ya está actualizada internamente para la visualización en la planilla. Entonces le da chance que ustedes se vayan a seleccionar ese número de teléfono que habrán anotado ahí. Si borro esto, y vayan. va... Si borras eso, la tabla dinámica en realidad ya está actualizada, solamente que no estaba visible porque vos le dijiste que no. Quería nomás explicar eso porque a veces sucede en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para que ahora sí te muestre, vas a tener que ir a pedirle otra vez actualizar. Y en el momento de actualizar, él te va a volver a preguntar y le vas a decir que sí. En el momento que le decís que sí, él te va a mostrar ya la información como tenía que mostrarse hace rato. Entonces, es una forma de proteger algún que otro cambio que vos tengas próximo en la tabla dinámica. Y ojo que no siempre puede ser escritura. De hecho, hace rato te preguntó también y vos le dijiste que sí. Entonces, puede ser solamente por el hecho de que cerca de la tabla dinámica hayan formatos diferentes a lo normal. Y lo normal es que cuando yo tenga una hoja vacía esté todo en general. Entonces, cuando él ve que cerca de la tabla dinámica hay cambios de formato nomás que no estén como general y él ya tiene, digamos, esa consulta que hacerte, digamos, ¿verdad? Bueno, pero ahora la tabla dinámica ya tiene los datos actuales y acá la intención un poco es ver que si yo no le hice ningún cambio a la tabla dinámica, puedo ver que cada año muestra a sus meses en la misma columna. Entonces veo el año, los meses, siguiente año, los meses, siguiente año, los meses y así me voy para abajo. Y ustedes ya veían que eso ocurría porque tengo más de un campo en el área de filas para que la tabla se vuelva vertical. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la tabla se vuelva más compacta? Habíamos dicho que teníamos que compartir un poco los campos que están ahora en el área de fila y llevarle a uno en el área de columna. Ahora, en función a lo que les había dicho anteriormente, ¿cuál de los dos les parece que tiene que estar en fila y cuál de los dos tiene que estar en columna? Años. ¿Por qué año en columna y por qué meses en fila? ¿Por qué era eso?
porque hay menos años que meses. Bien, ahí está. Cuando tengo menos elementos, la idea es llevar la columna. Cuando tengo más elementos, llevar la fila. Bien, excelente. Pero hasta acá veo nomás que todo está como fecha larga, aunque ya le haya hecho el cambio a esa columna. Porque acuérdate que vos le seleccionaste la columna hace rato, le hiciste el cambio ya de fecha a número, pero hiciste ahora este movimiento y terminó otra vez por verse en formato de fecha larga. Entonces, para que esto no ocurra, porque ojo que yo puedo seguir haciendo cambios y voy a tener que volver a cambiar otra vez el formato. Ahí es donde yo tengo que entender que ese formato no se hizo desde dentro de la tabla, sino se hizo por fuera. Quiero nomás que vean que Humberto, por ejemplo, ahora está seleccionando las columnas, pero la selección de las columnas toman celdas que no están dentro de la tabla dinámica. Por eso ese cambio es para ese momento. Si ahora yo le obligo a Humberto a cambiar otra vez año a fila y fecha a columna, vamos a ver un poco si cambia otra vez el formato o no cambia. ¿Vieron? Claro. Cambia otra vez. Entonces, todo el tiempo él va a tener que estar haciendo este cambio. ¿Y cuál es lo que es la solución para que no tenga que volver a hacer siempre este cambio? Entonces, vamos a tener que hacer el cambio de formato, pero genérico. ¿Y cómo es el genérico? El que hacía a través de la configuración de campo de valor. Para entrar a configuración de campo de valor, dijimos que podíamos hacer o clic en la flechita del que ya está en el área de valores, o doble clic sobre el título de suma de monto. Vamos a ver un poco si al hacer doble clic sobre suma de monto me trae configuración de campo de valor o no. Hacer un poco de doble clic allí. Ahí está. Entonces, si yo entro a formato de número, de hecho voy a entrar un ratito en ese botón que está allá abajo a la izquierda. Al hacer un clic allí me va a traer el panel de formato. Creo que sale solamente la pestaña de formato de número. Vamos a ver un poco si eso es así. Enseguida va a salir. Suele ocurrir nomás que cuando ahí recién sale. Y vieron que solamente sale la pestaña de número. No salen las 6 pestañas que suelen salir en formato de celda. Entonces ahí me voy a número y le hago el cambio, ¿verdad? Ese cambio sí ya va a ser permanente y sin importar los cambios que haga después, ¿verdad? Entonces le voy a dar nomás a aceptar. Ya voy a ver, digamos, en el formato que quería, le voy a dar otra vez a aceptar. Y ahora voy a hacer un poco los cambios a ver si es cierto lo que le acabo de decir. Es decir, si me voy cambiando en el área de columna, en el área de fila, se mantiene ya cambiado el formato. Y ahora quiero que haga el cambio reinvertido, fecha en columna y año a ver si cambió o no cambió. En ese momento ya se respeta ese último cambio que le hice a mis valores numéricos para cualquier otro cambio que tenga internamente. Entonces, ojo nomás para no perder tiempo en eso de que está en formato general. No va a estar nunca probablemente en formato de fecha larga, solo en mis ejercicios esto es así, pero quiero que se entienda nomás que si quiero ver siempre en un formato adecuado, tengo que hacer ese cambio desde adentro de la información de tabla dinámica. No digo que esté mal, sino para no perder tiempo nomás en tener que hacer varias veces el cambio de formato. No sé si me explico, ¿se entiende la Sí, sí, explicación? sí. Sí, claro. Bueno, excelente. Entonces, hasta acá veo que los meses están en fila, perdón, en columna y los años en fila. Voy a hacer nomás el cambio para poder ver otra vez más compacta mi información. Y ahí voy a insertar ahora un gráfico dinámico. En su momento yo les dije que un gráfico dinámico podía insertarse de varias formas, o desde, no me acuerdo si era analizar o diseño. Creo que en analizar, ahí arriba en la herramienta tabla dinámica, tenía el botón de gráfico dinámico. Esa es una opción. Otra opción le había dicho, yo puedo estar posicionado en la tabla dinámica, pero irme a la pestaña de insertar, que está allá arriba a la izquierda, al lado de inicio. Y ahí también tengo las opciones de gráfico. En ese momento también él va a hacer un gráfico dinámico, ¿sí? De hecho que hay un botón luego llamado gráfico dinámico, ¿sí? Pero si no quiero usar ese botón gráfico dinámico y me voy a usar un botón del gráfico simple, él igual va a convertir en gráfico dinámico. Nosotros habíamos visto todo eso en la clase anterior. Entonces ahí ya va a depender. Y acá lo que quiero que se entienda es, yo puedo ver gráfico de columna, de barra y todo eso, pero el que mejor replica una información con fecha es aquel gráfico de línea. El gráfico de línea en realidad está realizado, está creado con la finalidad de poder ver justamente los ciclos económicos que sucedan dentro de una información. Entonces ahí es donde yo voy a tratar de usar el de línea. El de línea nomás tiene varios otra vez, entonces al entrar en el gráfico de línea voy a ver que tengo varios. El que me va a servir a mí es ese exactamente, pero ojo que ese es el que acumula, ¿sí? El que acumula o el que dice línea apilada con marcadores es el que va sumando los valores de cada línea y va viéndose cada curva, digamos, una encima de otra. Esa en realidad no me replica correctamente para poder ver qué niveles tiene cada uno, sino para simplemente visualizar las curvas. Ahora,
¿Cuál es el que a mí me va a replicar correctamente? Es el primero. ¿Por qué el primero? Porque el primero me muestra cada curva en su nivel real de información numérica, digamos, ¿verdad? Sí, a lo mejor no tiene sentido verlo así, me marea un poco porque son muchos años, pero puede que yo necesite comparar este año con respecto al año pasado, o este mes con respecto al mes pasado, o los días de este mes con respecto al objetivo diario, no sé, ahí ya va a depender qué información ustedes tienen en su base de datos para poder hacer el comparativo. En este caso, nomás yo les obligué a poner fechas, digamos, que muestren años anteriores, inclusive años posteriores. Entonces, lo normal es comparar, digamos, el proceso de todo este año con respecto al año pasado. Entonces, ya que tenemos todos los meses, el año pasado y este año, quiero que hagan un filtro y ahí solamente se va a dejar 2020 con 2019, por ejemplo, ¿sí? Y otra cosa, yo puedo comparar contra lo proyectado del año que viene, también si quiero, ¿verdad? Pero en este caso, para hacer más fácil la lectura nomás, voy a hacer, digamos, ese filtro. Y como el gráfico está por encima de la tabla dinámica y yo quiero ver también la información numérica al mismo tiempo, puedo poner o el gráfico debajo o el gráfico a la derecha de mi tabla dinámica y observo la información en una sola pantalla, digamos, ¿verdad? A lo mejor en ese momento ese total general no me sirve porque me suman los datos de los meses de enero de los 2 años, entonces tengo que necesito eliminar para ganar espacio nomás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era que sacaba el total general? ¿Cómo hiciste? Disculpame que no vi nomás. Con clic derecho yo Hace un poco clic derecho sobre total general. ¿Y qué le diste? Eliminar. Ah, ahí está. eliminar La opción de total. eliminar total general también se puede hacer con el clic derecho. Una opción diferente hubiese estado en la pestaña de diseño, donde también tengo un botón que me permite, digamos, eliminar el total o no ver el total para fila, en este caso sería, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, tengo totales generales y tengo desactivado para fila y columna. Eso sería no ver inclusive la última fila de abajo, pero puedo pedir para cada uno, o solo para fila o solo para columna, y también eso va a ir seleccionándose de ese modo, ¿sí? Bien, pero hasta acá ya está hecho, entonces lo que podemos ver nomás es que la información muestra como para que cada curva sea un color diferente. De hecho, tenemos una curva roja, una curva azul, y están visibles los meses de izquierda a derecha. Entonces, a lo que voy nomás es, cuando el que analiza información de números con gráficos tiene que ver así, entonces la información debe estar dispuesta de esa manera. Los meses en fila, los años en columna, para poder obtener un gráfico dinámico que sirva para hacer un poco el análisis de los ciclos y pueda comparar yo, bueno, ¿qué tal estoy este año con respecto al año pasado? ¿O qué tal estoy estos días con respecto a mi meta, a mis objetivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso para mí es muy importante de entender, y cuando uso tabla dinámica siempre explico porque la información justamente sirve para, no sé, para el gerente, para el director, para el presidente, para quien fuese dentro de la empresa y que pueda ir haciendo el seguimiento, digamos, ¿verdad? Evidentemente que a este gráfico yo le puedo ir poniendo lo que quiera, o sea, le puedo poner la etiqueta de datos, a lo mejor le quiero poner solamente la etiqueta de datos al último mes o a este mes comparado contra el año pasado para poder ver, digamos, la información ahí. Entonces vamos a hacer por lo siguiente. Quiero que le pongamos etiqueta, ¿cuál es 2019? El azul. Vamos a ponerle un poco de etiqueta de datos al azul. Entonces, puedo hacerlo a través, acá por ejemplo el gráfico de Humberto tiene a la derecha dos botones, un botón más y un botón que muestra así un pincelito. Va a tener que ser en el botón más. El botón más muestra todo lo que yo le puedo añadir a ese gráfico y uno de ellos dice ¿dónde está? Etiqueta de datos. Si le das un clic a etiqueta de datos a la casilla de verificación, vamos a ver los importes de cada mes, ¿sí? Solamente que yo le quiero dar énfasis a uno de ellos, ¿verdad? Que es el mes actual, agosto, por ejemplo. Y justo estoy mal en agosto, 1.400. Entonces, para darle énfasis al de agosto por sobre los demás, yo tendría que ya seleccionar el valor de agosto. Entonces voy a hacer un clic sobre el de agosto, que en este caso es ese 1400, y a ese le puedo cambiar el formato, es decir, o clic derecho o directamente como estoy en inicio veo que allá tengo negrita, tamaño, color, no sé, puedo darle otra vez un color de fondo, un color de letra diferente, y ahí es donde yo hago que la gente mire y sobresalga de todo el gráfico ese valor que está ahí. Entonces
obligo al que visualiza, digamos, a que haga la mirada en ese que está resaltado. Inclusive, si yo no quiero mostrar, digamos, cuáles son los otros valores, puedo ir borrando nomás, pero tengo que ir borrando de a uno, ¿sí? Para que no salgan los demás valores y solamente se visualice aquel. Entonces ahí puedo seleccionar uno, tengo que seleccionar dos veces nomás, porque el primero selecciona todos los valores y el segundo selecciona y ahí puedo ir borrando. Si esa es la intención. Ahora, si yo quiero ver el de todos los meses, bueno, le dejo nomás, ¿verdad? Y otra vez, suele ocurrir que en un gráfico yo quiero ver los valores de las dos líneas. Entonces ahí la línea roja, por ejemplo, no tiene ningún valor y el otro me dice, el jefe me dice, che, ponle un poco también los valores a la otra línea para ver qué es lo que uno con otro, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener que volver a decirle etiqueta de datos, pero acá nomás se me vuelve un poquitito confuso los datos. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el usuario que quiere dar, digamos, una lectura clara al gráfico cuando hay muchos datos ya en el gráfico? Entonces, acá para aclarar un poquitito más, puedo hacer de repente que la selección de los números que muestran la columna, la curva azul, se muestren en azul. Entonces voy a tener que seleccionar uno de los valores por lo menos que está en azul y ahí voy a pedirle el cambio de fondo, perdón, de color de letra. Entonces me voy al color de fuente y le digo, bueno, déme un poco en azul esto, ¿verdad? Entonces al poner, tiene que ser nomás un azul oscuro cuando el fondo es claro. Si usan un fondo oscuro, sí, van a seleccionar un color más claro, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, puedo hacer que todos los que están pegados a la línea azul se vean azul. Y para diferenciar aún más, los que están en la línea roja, le pongo en rojo, por ejemplo. Eh, Normalmente nomás el rojo se asocia mucho qué sé yo, a valores negativos o ese tipo de cosas, pero si esos son los colores elegidos para mi gráfico, esta sería una opción para diferenciar un poco del gráfico aquellos valores que corresponden a cada curva. No sé, son sugerencias y evidentemente ustedes van a poder hacer lo que quieran con su gráfico. De hecho, pueden hacer más cambios aún, ¿verdad? Yo solamente voy haciendo sugerencias y en función a eso, inclusive uno puede observar a veces que en los gráficos que tienen en Excel, algunos le ponen forma, le meten flecha, le ponen cuál es su variación en porcentaje, o sea, eso también puede hacerse, digamos, pero va a ser algo más artesanal si es que yo quiero demostrar un poco eso en el gráfico, digamos, ¿verdad? Pero simplemente para mostrar, vamos a suponer que yo quiero mostrar cuál es la variación del mes anterior a este mes y ahí yo puedo ver que el mes pasado era 4 millones y este mes es 1.400.000. Entonces, ¿cómo puedo mostrar que eso ocurrió insertando una forma? Quiero que nos vayamos un ratito a insertar. Entonces, en insertar, que es la pestaña al lado de inicio, yo voy a ver que tengo, a ver un poco, voy a tratar un poco de mostrarte, de hecho que vos ya ves seguramente, pero acá este botón es el que me permite insertar una flecha, por ejemplo, y esa flecha va a estar por encima de mi gráfico. Entonces, al entrar ahí, puedo ir a buscarle a una flecha. Hay nomás flechas que son rectas, hay flechas que son así circulares. Entonces, ya depende de qué es lo que quiero señalar. Puedo seleccionar una de ellas e irme a dibujar encima de mi gráfico. Entonces, te invito, Humberto, a que haga un dibujo ahí. La flecha que vos quieras. O sea, la idea es un poco resaltar de que de 4 millones pasó a 1.400.000. Entonces, ahí podríamos hacer un dibujo de flecha. Y esa flecha puede estar en un color diferente para que resalte un poco por fuera, digamos, puedo ponerle en un color verde, qué sé yo, puedo ponerle en un grosor diferente para que se pueda visualizar. Si le pongo en rojo nomás, a lo mejor se confunde con el otro gráfico, ¿sí? Entonces, por eso nomás yo digo que sugería que se haga en un color diferente, que llame la atención. Y al lado, arriba, abajo, no sé, ya depende de dónde, puedo querer escribir algo como un dato externo al gráfico. Entonces sería bueno que entienda también que puedo escribir, pero mediante un carácter de texto insertado. Entonces voy a volver a irme otra vez en insertar. Y en insertar voy a darle un poco, ya tengo texto bien. Ese botón, el botón de la derecha me permite insertar un cuadro de texto. Inclusive puedo insertarlo a través de WordArt, ¿sí? El de cuadro de texto a lo mejor va a ser así más simple, pero el de WordArt va a ser, digamos, algo, una letra un poco más sofisticada, visible por encima del gráfico. Voy a seleccionar el que ustedes digan, nomás no hay problema. Y me voy a ir a escribir, de hecho que ahí puedo escribir. Y ahí puedo escribir el porcentaje de variación. Evidente, yo tuve que calcular antes cuánto es lo que varió de 4 millones a 1.400.000. Pero vamos a suponer que es negativo, no sé, ¿cuánto que? 4 millones, 1.400.000, enter. ¿Cuánto sale?
Poner más en formato de porcentaje. Y ahí dice 286, o sea, tiene que ser. Y ahí podemos hacer, me parece que le iba a hacerlo o menos. El tema nomás es que. Eh, eh, hay que cambiarle más al formato otra vez. Menos 186%, pero. Y sí, eso tendría que ser. Mucho, evidentemente, pero. Y ese sería el dato, al menos para este ejemplo, ¿sí? Entonces yo le puedo poner nomás eso como ahí donde dice espacio para el texto, puedo entrar y en vez de que diga espacio para el texto le pongo eso menos 186% para que eso se visualice con mi gráfico. Entonces a lo que voy nomás es, yo uso el gráfico de líneas con marcadores para que esto pueda verse. En este caso nomás no es exitoso nuestra variación, ¿verdad? Pero suele ocurrir que le tengo que dar énfasis a esa información y esta sería una de las opciones para poder graficar, para poder mostrar en el gráfico. Yo puedo achicar nomás el tamaño, ahí se ve que está en 54, puedo ir modificando en función a lo que necesite visualizar. Como mi flecha está en amarillo, a lo mejor yo quiera que se vea también en amarillo la información, entonces puedo ir cambiando el formato del color de fuente, allá donde está en color rojo, por ejemplo, puedo ponerle ahí relleno de texto. En relleno de texto ahora mismo a la derecha se muestra en negro, ahí puedo ponerle eh, un poco en amarillo y que haga juego con la información que estoy queriendo que se resalte, digamos. Esa sería una opción. Podría escribir inclusive variación intermensual, qué sé yo, variación mensual, algo por el estilo, ¿verdad? Puedo escribir al lado, a la izquierda o en un texto diferente a ese otra vez. Entonces, acá un poco es la creatividad de cada uno, ¿sí? O sea, yo quiero nomás mostrar que si yo voy a comunicar algo con mi tabla dinámica, con mi gráfico dinámico, cómo tiene que estar dispuesta la información, qué cambios le puedo hacer, eso ya va a entrar en la habilidad de cada uno con respecto a los formatos, pero por lo menos quiero mostrar, digamos, cuál sería una opción disponible en Excel para poder hacer esa visualización y cómo la gente normalmente le suele dar, digamos, esos accesorios al gráfico para poder hacerle hablar a mi gráfico, digamos. O sea, acá lo que yo quiero demostrar es que este mes estamos mal con respecto al mes pasado, que estoy por debajo, 186%, y que 1,400 es mi resultado hasta acá, no sé. Eso evidentemente va a ir cambiando en la medida que vaya pasando el análisis, pero la idea es un poco, va a ser un corte, yo muestro esto. No sé si se está entendiendo bien hasta acá, alguna consulta que tengan. Súper No, claro. súper, súper, Humberto. Bueno, excelente. Seguimos. Yo quiero ahora ver si hay algo más que me pide el ejercicio allá a la izquierda. Bueno, o sea, separadores ya tiene. Ahora el tema del color. Me pongo en la tabla. No sé por qué mi jefe me dice, poner algo, un color diferente a este y que sea púrpura. Bueno, un jefe que quiere ese color. Vaya pota. Vamos a ponernos ahí en la tabla dinámica, sí, para que aparezca el color de diseño. Entonces, en dar formato como tabla, que sería una opción, puedo ver ahí, eso. Al lado de formato condicional, una opción. Entonces, elijo uno de los que tengan esa combinación de colores, que en este caso sería ese, por ejemplo, ¿sí? Bien, fantástico. Con esto creo que terminamos lo que solicita el ejercicio 4. Ahora quiero que nos vayamos al ejercicio 5. Y en el ejercicio 5 vamos a hacer lo que en la planilla me piden los ejercicios. Ahora bien, eso no significa que ya terminamos de ver las tablas dinámicas. De hecho, yo lo que quiero decirle es que al terminar este ejercicio 5, vamos a hacer un inventario de todo tipo de tablas que yo pueda generar, los tipos diferentes de información que yo pueda ver en tabla dinámica, para que ustedes tengan, digamos, una opción o de dónde sacar por lo menos diferentes combinaciones. Entonces,
Si los ejercicios se quedaron cortos en mostrarnos todos los tipos de tablas, nosotros a propósito vamos a desarrollar en otra parte, digamos, esta información. Entonces, quiero que ahora nos ayude, a ver, Humberto nos ayudó ahora, hace rato nos ayudó Juan, entre Marcelo todavía no Roberto y compartí. Fede. ¿Perdón? Yo todavía no compartí. Dale, Roberto. Gracias hasta acá, Humberto. Guardá nomás, o sea, continúa nomás con tu planilla, pero me parece que tenés que dejar de compartir para que Roberto pueda compartir. Vamos a probar un poco eso. Dale, ok. A ver, Creo que ahora en tu pantalla tiene, en algún lugar tiene que decir dejar de compartir, creo que está en Stop rojo. share. Ahí está. Eso era. ahí está. De lujo. Y ahora vos, Roberto, puedes buscarle al botón verde para compartir tu pantalla. Y vamos a hacer contigo el ejercicio 5. Entonces, excelente. Tabla dinámica 5. Vamos a tratar de desarrollar un poco contigo qué es lo que pide. ¿Qué nos dice primero, Roberto? Crear una tabla dinámica. Bueno, vamos a crear entonces. Excelente. Nosotros ya habíamos visto cuáles son las opciones. O selecciono primero y después inserto, o me posiciono en el lugar, inserto y después selecciono. Pero en este caso, seleccionamos primero, insertamos la tabla dinámica. Que era el primero a la izquierda, el primer botón de tu izquierda. ¿Cómo era? No. Ahí, insertar. En tu pestaña insertar estabas bien. Pero el primer botón de tu izquierda, ahí arriba. Ese. Clic allí. Clic allí. Y no sé si te dice hoja nueva. Sí, creo que ya te decía hoja nueva, ¿está bien? Sí. Y a esa hoja doble clic, te dé 5. Excelente. Después vamos a ver la instrucción, a ver qué es lo que pide tildar. Yo nomás no leí, discúlpame. La información de la tabla puede verse Vendedor. en fila, dice. Entonces, directo vendedor y monto, para que tenga la info. Y vendedor y monto va a verse en la tabla. Y nuestros problemas siempre es nuestro monto en numeral. Vamos a cambiarle en formato. Bien. Listo. Ahí. ¿Qué más? Después dice, aparte del total, visualizar también el promedio, el máximo y el mínimo. Bien, nosotros cuando hicimos la ponderación del total general tuvimos que haberle llevado a monto varias veces o una vez más al área de valores. Entonces ahora vamos a volver a hacer eso. Como aparte de ver el total, me pide el promedio, el máximo y el mínimo. Quiere decir que 3 campos de monto más tengo que llevar al área de valores. ¿Cómo era que hacíamos eso? ¿Me ayuda? Sí, ya vea. ¿Quién para le ayuda? ¿Quién para le ayuda, Roberto? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo era que hicimos? Arrastramos nomás el campo de monto al área de valores, pero tiene que ser el arrastre no desde la casilla de verificación, sino desde el nombre monto, pero el nombre monto de arriba, ¿sí? Entonces el monto que está en negrita, desde ahí. Vamos a hacer un clic sostenido, vamos a arrastrar al área de valores y vamos a soltar. En ese momento, cuando soltamos en el área de valores, va a haber 2 columnas de monto, solo que una es la original y otra es la repetida, de hecho que se llama monto 2. Pero así como hicimos el arrastre, vamos a hacer 2 veces más para que haya 4 columnas. ¿Por qué 4 columnas? Porque una va a mostrar la sumatoria, el otro va a mostrar el promedio, el otro el máximo y el otro el mínimo. Una vez que hicimos el cambio, bien, y hasta acá, Roberto, acordate que vos cuando le cambiaste el formato a la primera columna, lo hiciste desde la columna. Por eso nomás cuando volvió a aparecer otro, cambió el formato. Ahora tengo 4 columnas igualitas, que sus nombres nomás son diferentes. No me voy a preocupar por sus nombres. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que hacer cambios de la forma de resumir que tengo en esta tabla. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Hasta acá hicimos que en una sola tabla se vean 4 campos de monto idénticos con la finalidad de que yo pueda hacer cambios de los tipos de resumen. Nosotros habíamos dicho que para entrar a hacer un cambio del tipo de resumen, de verlo de suma, que es, o por suma, que es lo predeterminado de Excel, cambiemos a algo diferente, era entrar a la configuración de campo de valor. Pero cuando ya teníamos la información en la tabla dinámica, a la configuración de campo de valor ingresábamos haciéndole doble clic nomás en el título. Entonces, quiero que entre en cualquiera de los 4, no importa en cuál, no importa el orden, porque después podemos cambiar de orden, haciéndole doble clic. El doble clic va a mostrarme la configuración de campo de valor y la primera pestaña de resumir valores para poder modificar la forma de resumir. En este caso, si querés cambiarle a este y ponerle promedio, porque el ejercicio te decía que quería ver uno con promedio, entonces al darle a aceptar, él te va a mostrar en esa columna información diferente. ¿Y por qué otra vez volvió a hacerte así? Por el hecho de cambiar por la columna. Entonces, para evitar hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, digamos, el cambio de formato, sería bueno que ese cambio lo hagas desde... Y vamos a probar un poco algo diferente al de hace rato. El de hace rato era entrar en el botón de formato de número de la configuración de campo de valor, pero ahora quiero hacerlo con... en una de las fechas largas de esa primera columna nomás, clic derecho, y vas a hacerlo con formato de número, que es el tercero de la lista, de arriba abajo el tercero, ese, con formato de número. Vamos a ver un poco si este cambio ya le afecta permanentemente o no le afecta permanentemente. Vamos a número, a tu izquierda, y el separador de miles, y listo. Usar separador de miles, aceptar. Este cambio no tendría que ser un problema ya después. Entonces ahora voy a entrar en el de al lado, en el título de al lado, suma de monto 2, y ahora voy a pedir ver el mínimo. Si el de promedio de monto vuelve a cambiar cuando yo salgo de este, entonces quiere decir que no le afectó permanentemente, y eso es lo que quiero comprobar. Entonces acá vamos a entrar en configurar, doble clic, vamos a hacerle en este caso, no clic derecho, al título, eso, y ahí vamos a decirle ahora max, que es el máximo. Al darle a aceptar, yo puedo ver que no me cambió más el formato de promedio de monto. Así es que esta sería una opción de cambiar, digamos. De hecho, voy a volver a seleccionar uno de los valores. Esa también, ¿verdad? Solamente que También. en este, al cambiar el de suma de monto 3, probablemente el segundo va a cambiar. Pero vamos a probar. Doble clic sobre suma de monto 3. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer con el clic derecho y formato de número otra vez. Clic derecho, formato de número. Entonces, esto que le estoy haciendo le afecta a cada campo como para que permanentemente ya se mantenga en ese formato, ¿sí? O sea, si el cambio se hace por afuera, Ok. eso es lo que quería que se entienda hace rato. Cuando se hace por afuera, haciendo la selección desde la columna, quiero nomás que se entienda eso. El cambio de formato le afecta a dos cosas: a las celdas que están por fuera de la tabla dinámica y a las que están adentro de la tabla dinámica. Entonces, él considera que un cambio momentáneo nomás, que no es permanente, ¿sí? Ahora, cuando el cambio se hace por dentro de los valores que solamente están en la tabla dinámica, ahí ese cambio ya se mantiene. ¿Cuándo es lo que no se va a mantener aún haciendo eso? Y cuando yo le saca el campo y le vuelvo a meter. Eso ya es otra cosa otra vez, pero normalmente esto es así. Entonces, le estoy mostrando, es un detalle, en realidad un detalle ínfimo para cuando yo termine de hacer toda mi tabla dinámica. Si quiero, inclusive, puedo seleccionar todo y cambiarle de formato y listo, ¿verdad? Pero como yo quiero ir siguiendo un poco la información, a ver si me muestra correctamente los datos nomás, es que le estoy pidiendo hacer de esta forma, ¿sí? Bien, entonces, suma de monto 3, puedo ponerle Mínimo 3. Y el último le dejo nomás así como está, que de hecho quiero que se vea la suma, que era lo que inicialmente luego visto, digamos, ¿verdad? Eso. Excelente. Y a ese, sí, cambio de formato porque está como fecha, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, A mí dice uno de más. al valor nomás. No. Está bien porque uno tiene que verse como suma. Ojo que aquel que pusiste primero está visto el promedio, el segundo el Sí. valor máximo, el tercero el valor mínimo y este último Claro, va a ser este suma. la suma, pero el formato nomás lo que te pido que cambie. Entonces te posicionas en uno de los de las celdas con numeral, formato de número y listo. Excelente. Bueno, Ok. ahora, vamos a suponer que yo digo, sí, está bien, ya me estás mostrando, pero necesito que primero se vea la suma. ¿Cómo hacer el cambio de la suma para que se vea a la izquierda de promedio? No Ahora sé. está en el último lugar. Entonces tengo dos opciones. O hacer el cambio en el área de valores que está a la derecha y abajo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí puedo agarrar el que quiero llevar, que en este caso está es suma de, y le llevo al principio y suelto, que en este caso va a ser ahí. Bien, y en ese momento veo que cambió de orden. O la otra opción puede ser moverlo desde la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el mínimo quiero que esté al lado de suma, o sea, entre suma y promedio. Entonces, al título de mínimo, me voy a posicionar primero ahí, y en la base de la celda voy a tratar de hacer un clic, que sería en el piso de esa celda, ¿sí? Cuando aparezca una cruz de flecha, ¿sí? A ver un poco, ¿Verdad? tratar de atinarle, pero tiene que ser el piso, no la esquina. Despacito, ahí salió la cruz de flecha negra y en ese momento puedo hacer un clic sostenido y arrastrarle Y le llegó. y ponerle en el medio de ahí. Sale luego un separador así que te muestra en qué lugar vas a dejar. En este caso, esa sería una opción B, digamos, para poder hacer movimientos también de los campos que te ven en el área de valores.
para poder ir moviéndole y poder ver la información en el orden que quiera visualizar, digamos, ¿verdad? ¿Qué tal patamos hasta acá? Bien, Quiero que ahora le cambiemos bien. los nombres. Los nombres, por ejemplo, en todos dice suma de, promedio de, max de, min de. Vamos a suponer que yo le quiero hacer hablar a mi información, de hecho eso es siempre lo que me piden. Entonces, en vez de suma de monto 4, le voy a poner venta guaraníes, por ejemplo, ¿sí? Porque quiero mostrar que esas son las ventas en guaraníes. Entonces voy a escribir nomás encima, venta en guaraníes. En promedio puedo poner, si le suelo luego llamar promedio de ventas, y puedo ponerle así, o no sé, a lo mejor le llaman ventas medias, ¿verdad? O sea, que no quiere decir calcetín, ¿verdad? Pero se entiende. Y después, menor venta o venta mínima, o mayor venta o venta máxima, ¿verdad? O sea, eso ya depende de cómo ustedes quieran llamarla su información. La idea no es entender que si bien la tabla dinámica siempre le va a traer un nombre predeterminado, ustedes pueden hacerle el cambio que quieran para que esa información se vea como el que va a mirar entienda mejor, digamos, ¿verdad? Bien, Ujú. perfecto. Y hasta acá lo que estoy viendo nomás es que en una sola tabla hice la visualización de varios datos con un solo campo de monto, ¿sí? Acuérdense que nuestra base de datos tiene una sola columna de monto y con una sola columna de monto yo puedo ver, digamos, funciones diferentes que alimentan un poco el análisis, ¿verdad? Entonces acá si quiero yo puedo hacer un ranking por mayor venta, puedo ver quién tiene el mayor promedio, quién tiene la venta mínima más alta o la venta máxima más baja, no sé. O sea, a partir de ahí ya va a ver un poco qué es lo que quiero analizar para poder mostrar un poco eso. Y acá puedo acompañar con un gráfico y acá, por ejemplo, no tengo fecha. Entonces, lo ideal sería que en una tabla dinámica que yo no tenga fecha, no ponga nunca un gráfico de línea, ¿se entiende? Entonces, solamente usen gráfico de línea cuando tienen fecha en su información. No usen gráfico de línea cuando en su información no hay fecha, porque no sé, no está bien, digamos. Es lo mismo que yo cuando tenga más de una columna use un gráfico circular, por ejemplo. O sea, hay gráficos que solamente se usan en ciertas situaciones y sería bueno que ustedes puedan mostrar el gráfico correcto en cada caso, ¿sí? Acá, por ejemplo, Roberto nomás le insertó fila. Eso hace que tenga más información en mi tabla dinámica y que pueda necesitar usar en ese momento. Pero en este momento, a propósito, yo no quiero que se use fecha porque quiero nomás que se entienda por qué lo que si no hay fecha no me sirve la curva, ¿sí? O la línea. De hecho, quiero que destildes, Roberto, un ratito fecha. Y a propósito, quiero que le inserte tu gráfico de línea. Evidentemente, como estoy en una tabla dinámica, va a ser un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, usa un poco el que tiene marcador, el primero de abajo, ese. Quiero que noten nomás, sí, quiero que noten nomás que en medio que no tiene sentido, porque abajo le tengo a los vendedores, a la izquierda le tengo a los importes, y las líneas, ¿qué es lo que son? Las líneas son las ventas, el promedio, las ventas mínimas y máximas, ¿verdad? No sé, a lo mejor les hace algo a ustedes, pero el que conoce de gráfico entiende que si no tenés fecha en tu información, ese gráfico es incorrecto, no muestra como tiene que mostrarse los datos. Entonces ahora quiero que a propósito cambiemos el tipo de gráfico y seleccionemos nomás un gráfico en columna, por ejemplo. Entonces el gráfico en columna puede darme, digamos, un poco más de luz para poder visualizar. Y ahí ya va a depender qué es lo que quiero mostrar. Si lo que quiero mostrar es cuánto acumulado tengo, entonces voy a tener que elegir la que dice venta apilada. Pero si quiero mostrar cada uno en su nivel, entonces sería mejor utilizar, digamos, el primero, porque acá yo no puedo sumar, por ejemplo, la venta con el promedio, ni con la mínima, ni con la máxima. O sea, no puedo hacer o sea, poner un gráfico agrupado va a ser mejor que poner un gráfico apilado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, puedes elegir ese 3D, ese que está abajo, ese, y deja ese. Entonces, ese tendría que ser el que se pueda mostrar. Si quiero ponerle las etiquetas de datos a cada una de las columnas, puedo hacerlo, ¿verdad? Eso ya habían visto ustedes cómo podemos hacerlo, pero la idea es un poco acompañar el gráfico correcto a la información que yo tenga en la tabla dinámica, ¿sí? Bien, y ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Al lado de la tabla dinámica, no, esperen un poco, quiero ver si ya terminó este ejercicio. Quiero saber un poco, Roberto, si pedía algo más. Colocarle separadores de miles, símbolos guaraníes y un... Ok,
Ahora me Formato pide columnar. símbolo de guaraní, cosa que hasta acá no le metía ninguna tabla dinámica, porque a lo mejor, no sé, no uso luego, pero vamos a suponer que me digan, che, poneme para saber que eso está en guaraní, que no es dólares, qué sé yo. Entonces, ¿cómo le cambio el formato? Y ahí voy a tener que volver a hacer. Hace rato yo les pedí que hagan de a uno, ¿sí? Pero ahora voy a hacerlo a todos al mismo tiempo. Entonces, necesito que se seleccione todos los datos del número sin los datos de texto nomás. Entonces, de 35.700 hasta 4 millones. Pero voy a seleccionar primero eso. Pero el total Abajo. inclusive. Sí, hasta ahí. Y ahora vamos a hacerle clic derecho y formato de celdas. ¿Por qué no elegí formato de número? Porque formato de número solamente le iba a cambiar la primera columna seleccionada y no a las demás. Entonces, formato de celda sería lo que normalmente ustedes harían cuando seleccionan todo y le dan el botón de los 3 ceros, ¿sí? Solamente que ahora mismo el botón de los 3 ceros no le va a poner formato de moneda. El que sí le va a poner formato de moneda va a ser el billetito ese que está ahí al lado del de porcentaje. O sea, ojo que me estoy refiriendo a los botones de ahí del formato de número, ¿sí? Pero como ya estamos ahora viendo el formato de celda, entonces vamos a ir a buscar al que tiene el símbolo de guaraní. No sé si en todas las máquinas de ustedes aparece el símbolo de la G tachada, Sí. ¿sí? A alguien no le aparece. Bueno, Normalmente tendría que aparecer ya a esta altura. no, todavía no. En Sí, mayo sí, del sale. 2018 por ahí se incorporó a este símbolo como la moneda en Microsoft, digamos, ¿verdad? Si bien yo podía escribir manualmente cuando hacía una escritura, en Microsoft recién se consideró, digamos, de esa fecha como símbolo del guaraní. En este caso, seleccionamos y le damos a aceptar. Van a ver veces que el símbolo va a querer verse a la izquierda, en otros casos va a querer verse a la derecha. Eso también va a hacerse en función a la configuración regional de la máquina, ¿sí? Pero en este caso me sirve que se vea a la izquierda y yo puedo ver el símbolo que me pidió el ejercicio, que se vea así. Esta sería entonces una opción para verla a toda. Ojo que este cambio nomás no es permanente. Si yo voy a hacer alguna modificación otra vez, eso va a salir y va a verse otra vez como anteriormente se veía. Si quiero que sea permanente, voy a tener que hacer columna por columna ese cambio de moneda y no cambio de número, digamos, ¿verdad? Bien. Y por último, creo que pedía que se vean un formato de color negro. Entonces voy a pedir ver puede ser con formato como tabla o ahí en diseño puedo entrar también para poder ver los diferentes diseños ya preestablecidos y seleccionar de uno de ellos nomás, ¿verdad? Y voy a ir a buscar, quiero que abras toda Esto que esa... Sí, eso sería, pero en la flecha que es la tercera, va a abrir todo y quiero que te vayas hacia abajo. O cualquiera de esas líneas que tiene algo de color negro. Si me piden que ponga algo, no sé, olimpista o liberteño, mi jefe, entonces quiere algo que tenga combinación blanco y negro, ¿verdad? Entonces selecciono uno de ellos y listo, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a hacer lo que les dije hace rato. Necesito hacer un inventario de todos los tipos de tablas que se puedan hacer para poder un poco conocer la diferencia entre todos ellos. Pero vamos a hacer ahí al lado de tabla dinámica 5 nomás. Es decir, vamos a tabla dinámica 5 y ahí vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Ahí Pero, en M1. En M1, quiero que te ponga un ratito, Roberto. ¿dónde está? M1, la letra, la columna M y la fila 1. M1, a la derecha, luego de tu base de datos. Está vacía la celda. Espera que te voy a mostrar acá con mi anotación. Espera, compartí vos. No, hacer más vos, espera. No te vayas a apurar, espera que un ratito. No, te voy a mostrar más dónde. Te voy a mostrar nomás Vale. dónde. Espera que un ratito. Acá, en esta celda que está vacía, lo que yo digo para ponerte un ratito. Ponete por un rato ahí. Y quiero que te pongas ahí en esa celda. Bien, ahí y ahí vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a poner los títulos. Quiero que ahí escribas 1, paréntesis, espacio. Es decir, número 1, paréntesis. No, pero en número, un número. Vamos a empezar a ¿Así? numerar los tipos de tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ¿Así? no. Escribí el número 1 en número, ¿sí? Paréntesis de cierre sería espacio. No, ese de apertura. Sería el otro paréntesis, el que le... Ese mismo. Espacio. Y ahí quiero que escribas lo siguiente. Operaciones básicas, ponele. Operaciones básicas. Si los demás quieren hacer de la misma forma,
quiero que hagan, porque acá vamos a hacer el inventario de tablas dinámicas. Vamos a ver todos los tipos de tablas dinámicas que pueden mostrarse, porque a lo mejor los ejercicios no nos pidieron todos los tipos de tablas dinámicas. Entonces nosotros vamos a hacer uno a manopla, vamos a hacer uno a uno los tipos de tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, operaciones básicas, y le dejas así. Ahora mismo quiero que te posiciones otra vez sobre esa celda donde escribiste eso, y dale un color rojo a la letra, ¿sí? Vas a ponerle en tamaño 16, porque ahora mismo dice 8, y vas a ponerle en negrita. Eso, entonces ese va a ser el título y la tabla dinámica va a estar abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Quiero que selecciones otra vez tu base, no, miento, no, discúlpame, te vas a poner nomás ahí debajo de operaciones básicas, y vas a insertar ahí una tabla. Esa tabla que vamos a insertar va a ser con insertar, tabla dinámica, el de la izquierda, el botón de la izquierda, bien. Él te va a pedir ahí que seleccione tu rango, andar nomás seleccionada ahora tu base de datos, ¿verdad? Que empieza en fecha, que está en esa misma hoja, ¿sí? Pero que va a ser en la columna A, date nomás más a tu izquierda, eso, desde fecha, Todo de todo. eso. Así mismo como estábamos seleccionando para hacer una tabla dinámica, ¿sí? Seleccionaste la fecha, ¿verdad? Y no solo los datos, no sé, nomás Sí. seleccionaste bien, bien. Entonces ya está, aceptar. Y en ese momento ya está la tabla dinámica vacía por el momento, pero ahora quiero que arme. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer igualito a la tabla dinámica que hicimos hace rato. Es decir, vas a tildar, ¿qué era? Vendedor, Vendedor, monto, monto. y vas a arrastrar 3 veces más monto al área de valores. Es decir, vamos a replicar lo que hicimos hace rato. 1, 2, 3. Bien. Y el primero le vamos a dejar, acordate que nosotros hicimos por último recién el cambio de formato de moneda. Entonces ahora lo que quiero que cambie son solamente el primero vas a dejarle de suma de monto. Ese así mismo vas a dejarle. No te preocupes que sea todo numeral todavía. Al último le vamos a hacer el cambio de formato. Al segundo quiero que le hagas doble clic en el título y le selecciones promedio. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Doble clic, promedio, aceptar. El tercero va a ser máximo, doble clic, max, aceptar. Y el último va a ser min, doble Claro. clic, min, aceptar. Eso era. Ahora sí, le vas a seleccionar las 4 columnas y le vas a poner como formato de moneda, ¿sí? Y quiero probar nomás, en tu caso, Roberto, a ver si ese botón ya que te voy a señalar acá, este botón de moneda y billetes que está ahí en el formato de número, ¿te da la opción de ponerle guaraní o no te da? Sí. Sí está. Clic allí, entonces todo se tiene que ver como moneda. Lo único que cambió ahora nomás es que aquellos que tienen mayor ancho de columna, su símbolo de moneda está separado de su número, ¿verdad? Hace rato estaba pegado a su número. Entonces, ¿qué hace que tenga este efecto por un lado del ancho? Pero por otro lado, puede que yo necesite tener ese ancho por el título, que es muy largo, por ejemplo, pero el símbolo de moneda quiero que esté pegado al número y no esté muy separado. Entonces, ese es un formato especial. O sea, hay un formato de contabilidad y hay un formato de moneda. Y eso nomás hace que uno esté separado y otro esté junto a la letra. Entonces, ¿cuál es el formato que ahora mismo ese botón que seleccioné puso? Entonces, quiero que un ratito te pongas sobre uno de los números, sobre uno nomás. Y quiero que miremos, acá arriba dice contabilidad. Entonces, quiere decir que el formato de contabilidad es aquel que le separa el símbolo de moneda del número dependiendo del tamaño, del ancho de la columna. Ahora, si yo quiero que esté pegado, voy a tener que seleccionar uno que se llame moneda. De hecho, ese. Si yo selecciono moneda, voy a ver que el símbolo de guaraní ahora se va a pegar al número y no va a estar separado, digamos, independientemente al ancho que tenga la columna. Entonces, esa también puede ser una opción si es que eso es lo que se quiere mostrar, ¿verdad? Ojo que le estoy mostrando qué diferencia hay entre uno y otro, nomás para que ustedes sepan y que puedan utilizar en el caso que necesiten, digamos, ¿verdad? Bien, hasta acá está listo. Ahora le cambiamos los títulos. Entonces, y vamos a volver a poner nomás así como hicimos hace rato. Venta ahora. Otra cosa que quiero probar, y digo quiero probar porque quiero saber si sale es, ¿qué pasa si me voy a la otra tabla dinámica, la que ya hice, la que está al lado, ¿sí? En TD5, y selecciono los títulos? Voy a seleccionar por los títulos, desde venta guaraní y venta máxima, y voy a copiar así mismo. Veo los 4, eso, le doy copiar, y me quiero ya pegar encima de mi tabla dinámica.
ahí, solamente sobre una celda, sobre suma de monto nomás. Y voy a darle, no sé si control V, no clic derecho, porque clic derecho no te da esa opción. ¿Ve? Entonces, seleccionar más los 4. Viste que vos estás seleccionando con control. Hacerle la selección así directa nomás. O sea, seleccionar los valores para no hacerlo con control a lo mejor. Pero solo los títulos, no te selecciona solo los títulos. Eso. Ahí. Ahí. Control C. Y te va ahora a la otra tabla. Quiero saber si puede pegar encima de los títulos. Ahí dale Enter nomás. Porque clic derecho pues no te da el pegar. Entonces dale Enter. No. Eso, por ejemplo, dice, no podemos realizar este cambio en la celda seleccionada porque afectará una tabla dinámica. Utilice lista de campos para cambiar el informe. Si está intentando insertar o eliminar celdas, mueva la tabla o vuelva a intentar. O sea, no tengo esa opción de copiar y pegar cuando es tabla dinámica la información. Entonces voy a tener que hacer únicamente el cambio manual, ¿sí? Entonces me pongo otra vez y voy a hacer lo mismo. En suma de monto voy a ponerle venta guaraníes. En promedio voy a ponerle promedio de ventas. En máximo era mayor venta o venta superior, algo así, no me acuerdo. Y en venta mínima, mínima venta o venta mínima, qué sé yo, como ustedes quieran ponerle. Ok, y esta tabla dinámica es aquella que muestra al grupo de operaciones básicas, la que se hizo con la primera pestaña. ¿Qué voy a hacer ahora? Podés cambiarle el formato, en vez de que se vea en color celeste, ponerle un color diferente nomás. Siempre con esa opción de formato de tabla, ¿sí? O en diseño o en inicio formato de tabla. Cualquiera de ellos te tendría que dar el que va a cambiar el formato. Entonces va a ser, ese formato condicional va a ser el de al lado, ese, el formato de tabla. Y ahí selecciono uno diferente al celeste, nomás digo. El que a ustedes se les ocurra está bien, no hay problema. Y ahora quiero hacer lo siguiente. Necesito, Roberto, que seleccione desde el título hasta ese 1.200.000, que es el último dato de esa tabla dinámica, y vamos a copiar. Operaciones básicas. Selecciona. Desde el título hasta ahí. Eso. Quiero que copies, que le des un espacio de diferencia y en M10 parece que es, o M9, posicionate en M9 y pega ahí. Ahí dale Enter. Entonces, ahora a este le vamos a cambiar los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La segunda tabla dinámica. Entonces, en vez del 1, va a decir 2. Y en vez de operaciones básicas, quiero que diga ponderaciones, ¿sí? Entonces, ponderaciones. En vez del número 1, quiero que le ponga el número 2. Vas a entrar nomás ahí a la celda. Vas a cambiarle el 1 por el 2. Bien. Y en ponderaciones, porque ojo que hay varias ponderaciones. Va a haber un poco, 1, 2, 3, 4. 4 ponderaciones va a haber. Entonces, esta va a ser la primera. Para separar una de otra, quiero que al lado de ponderaciones, en la misma celda nomás, escribas. Pero entrar nomás en la primera, donde está el 2. En la primera. Sí. Uno más a la izquierda, ahí entra, doble clic y él va a mostrarte, andate nomás hacia la derecha, vas a darle espacio guión, pero dale un espacio, eso, y espacio, y ahí vas a escribir porcentaje del total, vas a hacer, porcentaje, ese porcentaje puedes escribir en símbolo nomás, porcentaje del total, para que no sea tan largo nuestro título nomás, bien, ahí Bien. dale enter, hasta ahí ya está el título, ya no vamos a cambiar el título. Lo que sí vamos a cambiar es la tabla dinámica. ¿Qué le vamos a hacer a la tabla dinámica? Bueno, vamos a sacarle, y ojo que a propósito, indirectamente lo que le estoy mostrando nomás es cómo puedo modificar una tabla dinámica que está copiada. En este caso, quiero sacarle de los 4 que hay, a 2 de ellos le quiero sacar. No importa a cuál. Sáquenle nomás a cualquiera de los 4, pero 2 quiero que dejen. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se eliminan campos? 2 opciones. Una es a través de la flechita que tengo ahí en el área de valores. Quiero que vean que tiene una flechita, cada campo tiene una flechita que señala hacia abajo. En esa flechita es lo que voy a entrar. Pero acá, espera que. Ahí, Acá. está bien. Y ahí dice quitar campo. Entonces, esa sería una opción para eliminar un campo que ya no quiero usar en otra tabla. ¿Sí? Entonces, darle un clic, ahí desapareció, se ven solamente 3 campos. ¿Y cuál es la otra? Puedo hacer un clic derecho en la misma tabla, ¿sí? Ahí en la hoja. Entonces, ese, por ejemplo, le doy un clic derecho y ahí también me tiene que decir quitar. Si le doy quitar venta mínima, va a desaparecer de la tabla y ahí solamente se van a quedar 2. Bueno, ¿qué quiero hacer con estos 2? El primero, quiero que muestre de esa forma, ¿sí?
Pero acuérdense que cuando yo les decía total general, siempre ese 148,200 va a ser el 100% y lo demás va a ser su distribución. Cuando tengo un solo campo, es como si fuese que puede entenderse como que la columna nomás es el 100% y no el total general. Para que nos entienda de esa forma, quiero incorporar ahora otro campo más. En este caso, quiero que vos elijas, Roberto, cuál de los campos que no están tildados ahí arriba en la lista de campos, usa uno de ellos. El que vos quieras está bien, no importa cuál. Bien, pero ahora quiero que uno de ellos le lleves a columna. Lo que quiero que considere es cuál tiene más elementos y cuál tiene menos elementos. ¿Cómo se puede saber eso? Entre cliente y vendedor. ¿Cuál tiene más elementos y cuál tiene menos elementos? No sé. ¿Qué es lo que hay que mirar? Acá lo que hay que mirar es, por ejemplo, a ver, si quiero mirar el de vendedor, tengo que mirar estos elementos. ¿Cuántos elementos son estos? ¿Y cuántos elementos son estos? Hasta acá. En este caso, entonces, ¿quién tiene más elementos? El cliente Entonces, cliente, ¿dónde dijimos que teníamos que llevar? ¿En fila o en columna? y en columna me dijiste. No. El que tiene más elementos vamos a llevar siempre en fila. ¿Por qué? Porque mi tabla dinámica así va a ser más compacta en la visualización. Entonces vamos a hacer ese cambio. Cliente le vamos a llevar a fila y vendedor le vamos a llevar a columna. ¿Para qué? Para que la tabla dinámica se pueda ver más compacta. Entonces, falta llevar la vendedor a columna. Ahí, eso. Sí. Y bien, esperen que, porque hace rato, o en los ejercicios anteriores también yo le había dicho que cuando en el área de valores yo tenía dos campos, iba a aparecer en el área de columna un campo extra que Excel nomás le incorpora, que era sumatoria de valores. Y sumatoria de valores, visto en columna, ahora hace que mi tabla dinámica sea más alargada, es decir, más horizontal. Para que eso sea un poquitito más vertical, yo quiero que ahora a sumatoria de valores le arrastres al área de fila. Entonces, a ese campo que está en columna, sumatoria de valores, le arrastro en fila y voy a ver de esta forma. Se va a volver un poco más compacta. Puede que no sea la mejor forma de ver la tabla dinámica, pero ahora voy a jugar con la posición de fila. Es decir, los que están en fila voy a ver si cliente tiene que pasar abajo de sumatoria de valores o sumatoria de valores arriba de cliente. Y en ese momento veo que mi tabla dinámica se vuelve un poquitito más compacta. Quiero que te vaya un poquitito más abajo, como para poder ver nomás el título. Eso, ahí se puede ver que está más compacta mi tabla, no está muy horizontal, no está muy vertical. Veo que esa es la secuencia correcta. Discúlpenme, no estoy viendo nomás mi hora. ¿Qué hora? Todavía no es la hora. 5 minutos tenemos. 9:25. Bueno, quiero que hagas ahora el siguiente cambio, Roberto. El de venta de guaraní le voy a dejar así tal cual, porque quiero que muestre, digamos, ¿qué es lo que no? El total se ve ahí abajo, bien. A mayor venta, que es ahora el grupo de abajo, a mayor venta quiero que le hagas doble clic ahí en el título. Pero no el total, ahí el que está más arriba, en la fila 21, ese, doble clic vas a hacerle, va a entrar en su configuración de campo de valor. Y un cambio quiero que haga, viste que ahora se ve en max, quiero que se vea en suma otra vez ese. Y ahora vamos a entrar a la pestaña de al lado que dice mostrar valores como, ¿sí? O sea, ahí adentro otra vez, doble clic. Pero en esta pestaña yo lo que es mostrar valores como. Y en mostrar valores como, en vez de sin cálculo, vamos a pedir verle a porcentaje del total general, que es el, contando arriba abajo, el segundo. Ese. Y ahí le vamos a dar a aceptar. En ese momento, lo que estamos haciendo nosotros es un cambio de la información de abajo y estamos viendo como ponderación. Y para ver eso, entonces tuvimos que hacer ese cambio. ¿Qué es lo que quiero que ahora cambie? El título. El título se quedó en suma de monto. Ahora quiero que a ese le llame porcentaje del total. Y si bien no hace falta entrar a la configuración del campo de valor, porque pudiste haberte posicionado nomás en la celda y escribir encima, pero está bien también hacerlo así, o sea, no está mal. Es un paso más nomás de lo que pudiste haber hecho. O sea, quiero nomás que se entienda que pude haber hecho más rápido que entrar ahí. Pero ya está el cambio hecho, ¿sí? No pasa nada, ya está listo. Ahora ya tengo la tabla como quería que vean, que es, y acá quiero nomás volver a hacer lo siguiente. Si yo sumo, porque esto ya fue lo que les... esperen que me salió mal ahí mi dibujito. Si yo sumo, andate ahí nomás, quédate un ratito en tu tabla, voy a marcar nomás algo. Si yo sumo esto, tiene que darme 100%.
Y eso que vos ya seleccionaste es correcto. Si yo selecciono esto, tiene que darme 100%. Y si yo selecciono... Ok, allá vine otra vez. Espera un ratito. Acá. Y si yo selecciono Ahí esto, también me tiene que dar 100%. Entonces, el enfoque del total general o porcentaje del total general es para darle 3 lecturas a mi información. De los elementos de cada vendedor y cliente, de solamente el total de clientes y de solamente el total de vendedor para que pueda obtener ese 100%. A eso nomás lo que voy. ¿Qué quiero que hagas ahora, Roberto? Quiero que seleccione otra vez desde el título 2 hasta el 100%, es decir, toda tu información, y vamos a copiar y pegar abajo. 2 minutitos tenemos. No, pero desde tu color rojo, desde tu número 2 ponderaciones, desde ahí, eso era. Hasta el 100%, bien. Vas a copiar, te vas a ir más abajo y ahí vas a pegar. Enter nomás, eso. Ahora en vez de que diga 2 ponderaciones, va a decir 3 ponderaciones y donde dice porcentaje del total va a decir ahora porcentaje de la columna, la vas a llamar. De la columna. Eso era. Enter. Bueno, último cambio acá vamos a hacer. Quiero que hagas doble clic en el título que está acá, porcentaje del total, en el título del segundo grupo. Doble clic, vas a pasarte a tu pestaña 2, mostrar valores como a este. Y ahora en vez de porcentaje del total general, vas a poner porcentaje del total de columna. Vas a darle a aceptar y ahí va a cambiar la información de tu tabla dinámica. ¿Qué es lo que se va a ver ahora? Cada columna es un 100%, como pueden ver. Si bien el 100% sigue siendo el total general, ahora cada columna es un 100%. Entonces, esta lectura es diferente a la tabla dinámica de arriba. Esto me muestra un énfasis diferente a la información. De hecho, los porcentajes ahora de todo el grupo de lo de arriba es diferente a los porcentajes que tengo visible en este momento. Entonces, acá, ¿qué es lo que se lee? Se lee, se lee que cada columna es un 100%. Si yo selecciono por columna, puedo ver que la información de cada columna es un 100% para hacer ese análisis, ¿sí? Esa es un poco la idea con este tipo de ponderación. Se pondera ya no solo el total general, sino cada columna representa un 100%. Ahora le estoy haciendo el análisis a los vendedores por cliente, ¿sí? Sería básicamente para poder encontrar quién es lo que es el mejor cliente de cada vendedor, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? No sé si me están siguiendo hasta acá. Sí, sí, sí. Bueno, hasta acá vamos a dejar por hoy, por la hora, ¿verdad? Entonces quiero Sí. que guarden esto y seguimos nosotros el miércoles viendo un poco y terminando nuestro inventario de tablas dinámicas, ¿sí? Dale, excelente, profe. Excelente. Bueno, quedamos Vamos así a ver. entonces, gente. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Dale, Dale, muchas gracias. chao. Ok, Roberto. hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.